Bendiciones hermanos, buenos días. Hace tiempo que no grababa un video o un audio y el Señor, el Espíritu Santo, me ha estado molestando porque me ha dado palabra que yo no estoy entregando y la verdad es que me ha dado palabras fuertes, algunas todavía un poco incomprensibles para mí. Me preguntaba por qué el Señor me está usando a mí para dar estos mensajes y y los escribía, pero no los daba. El día de hoy siento una amonestación fuerte y por lo tanto estoy aquí nuevamente, hoy día hablando sobre la visita del Papa Francisco a Chile. Hace un par de días vi la noticia que el Papa Francisco viene a nuestro país y visitará tres ciudades: Iquique, Santiago y Temuco. Y yo me pregunté, ¿por qué viene el Papa a Chile? ¿Qué países ha visitado? ¿Por qué los ha visitado? Y comencé a poner atención en quién es este personaje y cómo está impactando la actualidad mundial. Y yo no quiero poner etiquetas a esta persona, pero sí me ha quedado claro que él en estos momentos está liderando la agenda del anticristo en la tierra. Si nosotros comenzamos a analizar las cosas, es mucha información. Y para los cristianos que sabemos cuáles son las señales de los últimos tiempos, nos queda muy claro lo que está sucediendo. Una de las primeras noticias que apareció en los diarios cuando este personaje asumió en el Vaticano fue que salió a la luz, o tal vez ya se conocía, pero fue mayormente publicitado, el trono a Satanás que hay en el Vaticano. Para mí fue algo que llamó la atención, traté de explicármelo desde el punto de vista histórico, religioso, pero no dejó de ser extraño. Y luego comenzamos a escuchar declaraciones del Papa Francisco. Declaraciones, por ejemplo, en las que decía que Europa debe tomar una estructura federal. En otra ocasión dijo que ser cristiano significa pertenecer a la iglesia, porque no puedes amar a Dios fuera de la iglesia. Yo me pregunté a qué se refería con esto y me dio la impresión que su intención es manipular el libre albedrío de los cristianos a través de esta iglesia que él está formando, ecuménica, y esto va a dar origen a la persecución de los santos de los últimos días, a la iglesia santa de Jesucristo. Hace poco, hermanos, no estoy leyendo esto en orden cronológico, ¿no? Sino que como lo fui encontrando. Hace unos días me impactó escuchar cuando él declaró que un gobierno mundial debe regir a Estados Unidos por su propio bien, dijo él, enfatizando nuevamente el gobierno mundial, y esta vez directamente relacionado con una de las naciones más poderosas que existen actualmente. Recuerdo que cuando recién el Papa Francisco asumió su posición como papa, hubo una misa. Y en esta misa yo estaba escuchándola en CNN, recuerdo, estaban transmitiendo en vivo, y el canto en latín en un momento dijo: «Oh Lucifer, el que nunca será vencido, Cristo es tu Hijo». Yo tengo la suerte de saber latín,
y comprendí completamente lo que estaban cantando. Me impactó. Entonces, como hace tanto tiempo que no revisaba yo ese idioma, pensé que me había confundido y que había entendido mal. Y entonces busqué las noticias en internet, qué sé yo, y me di cuenta que no era una mala comprensión de lo que se había dicho, sino que era real. Eso fue lo que dijeron. Em, Esto fue en abril 27 del 2014, en la Plaza de San Pedro. Espiritualmente, lo que sucedió ese día fue que Lucifer fue declarado Dios frente a todo el mundo. Miles de millones de personas escuchando. Fue impactante, hermanos. Tan impactante como el día en que en otra situación el Papa estaba hablando y dijo que él siempre llevaba algo en el bolsillo. Yo estaba esperando, no sé, que sacara un crucifijo o algo así. Y él dijo, esto es la historia del fracaso de Jesús en la cruz. Fracaso de Jesús en la cruz, hermanos. Llamó fracaso a la victoria más grande que hay sobre el mal, sobre la muerte, sobre Satanás, que es la victoria de Jesucristo en la cruz, en que Él dio su vida, su sangre, por la redención de todo ser humano que crea en Él y le acepte como Salvador. Esa tremenda victoria gloriosa que ahora tiene a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, esperando por su santa iglesia, la llamó fracaso, el fracaso de Dios en la cruz. Aquel día, hermanos, que yo también estaba viendo en vivo las noticias ese día, me quedó muy claro que este personaje cree y trabaja para un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios al que nosotros seguimos. Él sirve a otro Dios y tiene otra agenda. Él también dijo en otra situación en que estaba hablando que una relación personal con Jesucristo es peligrosa. Esas fueron sus palabras, hermanos. Cuando nosotros sabemos que solo a través de una relación personal con Jesucristo y aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo, nos vamos a librar de todos los engaños que vienen en estos tiempos. Nos vamos a librar de las falsas doctrinas, de los falsos profetas y vamos a caminar en el camino angosto que Jesucristo ha diseñado para nuestra salvación, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice su palabra, nadie viene al Padre sino por mí, así dice Jesucristo. Entonces, este señor trata de manipular las creencias religiosas de quienes les escuchan para separar ese espíritu del hombre del espíritu de Dios. Él quiere separarnos de nuestro Padre para que no podamos escucharle y de esa forma robar nuestra salvación. Porque este hombre trabaja para aquel que vino a robar, a matar, a destruir al ser humano. Cuando el Señor me llevó, ¿cierto?, a través de su Santo Espíritu a investigar sobre esta persona, descubrí que también tiene frases hermosas y verdaderas. Él está mezclando mentira con verdad. Otra cosa que me llamó la atención que dijo el Papa Francisco fue que el bautismo no se niega,
No espanten a un pueblo fiel, dijo, pero nosotros sabemos que para recibir bautismo, primero hay que pasar por el arrepentimiento, la convicción de pecado, el arrepentimiento, la entrega verdadera a Jesucristo, a sus caminos, un compromiso a obedecer sus mandamientos y a vivir en santidad. Y eso nos lleva luego al bautismo del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Un día estaba leyendo un texto y esta fue una noticia escrita donde se decía que el Papa Francisco había contestado a un sacerdote que había predicado sobre el anticristo y el ecumenismo en Europa. Y el Papa le contestó: un sacerdote predicó sobre la pérdida de fe en Europa, el anticristo, el ecumenismo. ¡Qué pérdida de tiempo! Esas fueron las palabras del Papa. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que la palabra dice que en los últimos días muchos cristianos, muchos hijos de Dios apostatarán de su fe. Nos advierte sobre la llegada del anticristo, nos advierte sobre una sola religión que se formará y también nos dice que estemos atentos, que sus hijos debemos saber reconocer las señales de los tiempos para no dejarnos engañar. Lo último que leí de él fue que dijo: todos los pecados y también todas las blasfemias que dirán, también las blasfemias serán perdonadas. Siguió hablando del tema, bastante confuso por lo demás, y al final dice: no dejarse perdonar, porque niega la unción sacerdotal que Jesús le hizo el Espíritu Santo. Fue bien confuso lo que dijo, pero aparte de la confusión, trató de decir que todo es perdonado. Y no es así. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Hermanos amados, hay mucho, muchísimo más que decir. Yo estaba investigando para poder hablar de este tema con mayor certeza, aunque lo que he dicho es bastante simple y conocido por todos. Aún así quise investigar y tener mayor fundamentación. Y comencé a soñar con el número 33. Luego de soñar con el número 33, conocí a un señor masón antiguo, y este señor, sin conocerlo mucho, comenzó a hablarme de cómo había muchos masones infiltrados en las jerarquías de varias denominaciones religiosas en todo el mundo, pero también aquí en Chile, y me nombró varias, entre ellas obviamente el catolicismo y los metodistas, entre otros. Pero él fue claro y enfático, me dijo: estamos en todas partes, en todas las religiones, en todas las cúpulas de gobernantes. Y sabemos que es así, hermanos. Pero ¿para qué vamos a entrar en esos temas? Podríamos hablar de la masonería, del poder económico de la Iglesia Católica, en este caso del Vaticano. Podríamos hablar del satanismo, de la pedofilia, de las drogas, etc. Pero si usted quiere buscar más información, está todo, hermanos. Busque diarios, revistas, entrevistas, investigaciones que se han realizado y va a encontrar mucha más información que lo que yo he dado acá, solo como
una pequeña introducción para abrir los ojos, para que usted tenga claro que el que viene a Chile no es el emisario de Dios, no es el representante del Dios en la tierra, al menos no del Dios de la Biblia, no del Dios cristiano, el que usted y yo conocemos, el que usted y yo amamos y seguimos. La santa palabra dice: aunque un ángel venga del cielo y les enseñe cosas distintas a lo que está escrito, no les creáis. Sea usted cauteloso, hermano. Pregúntese qué viene a hacer esta persona a Chile, que el Señor le revele. Porque obviamente viene a apoyar la agenda satánica en nuestro país. Leyes anticristianas, impulsar seguramente ideas comunistas, provocar confusión espiritual, pero le aseguro que en el mundo espiritual es mucho más lo que se está moviendo en esta visita. Pida revelación al Padre Eterno y comience desde ya a unirse en oración. Esta visita será a mediados de enero del año 2018. Falta poco tiempo. Ore, pídale revelación al Señor y que sea su Santo Espíritu guiando a sus hijos y su poder protegiéndonos de todo mal. Amén.